llegamos al tercer capítulo, otra vez sobre el tema de Israel. Vemos que en esos tres capítulos anteriores, 9, 10 y ahora 11, el enfoque es en Israel. Y el título de este mensaje, de este sermón, es Todo Israel será salvo. All Israel shall be saved. Y es algo que muchos dicen, no, ustedes son incorrectos en la doctrina del reemplazamiento de Israel, porque ¿sabes qué? Aquí dice que todo Israel será salvo. Y quiero hablar sobre eso en esta tarde. Y tengo muchas escrituras. Tengo mucha y no creo que voy a poder leerla toda, pero este tema es un tema que puede ser muy profundo porque toca muchos diferentes temas. Por eso una cosa que es tan clave e importante, el entender quién es Israel. ¿Quién es el verdadero Israel? Si todo Israel va a ser salvo, sí, amén, todo Israel va a ser salvo, pero ¿quién es Israel? Es lo importante y lo quiero explicar. Y este tema de quién es Israel también toca sobre el rapto, también toca sobre doctrinas de la salvación, que muchos se confunden, por eso caen en error, porque no entienden quién es Israel y qué es el propósito de Israel. Y aquí miramos, empezando el primer verso, dice, digo pues, ¿ha desechado a Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, él dice que Dios no ha desechado a su pueblo. Dios ama al pueblo, Dios ama a Israel, pero queremos saber quién es este pueblo o qué significa de ser parte del pueblo, porque aquí es explicado y también Pablo lo explica en otras cartas en cómo es que podemos ser parte del pueblo y qué significa ser parte de Israel. Entonces, él quiere que sean salvos. Es lo que miramos en los capítulos anteriores. Él quiere que sean salvos. El capítulo 10 sobre Israel, capítulo 10, capítulo muy clave sobre la salvación, sobre cómo recibimos la salvación, somos justificados por fe, de todo aquel que invoque el nombre del Señor. Solamente el invocar el nombre del Señor serás salvo. Eso fue escrito para Israel, entonces ellos pueden ser salvos. Pero ¿qué dice el capítulo 9? Que ellos no van a ser salvos. La nación de Israel no va a ser salva porque ellos no quieren. Y vemos aquí, ¿por qué? Porque ellos no tienen fe, porque se quedan quedados en incredulidad. Es lo que miramos aquí. Mira el número 5. Es así también, aún este tiempo, ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia. O sea, hay un remanente. Y quiero también hablar sobre esto de quién son los 144,000. Vamos a hablar sobre eso porque mucha gente dice, no, tu doctrina no es correcta en que Dios reemplazó a Israel, de que solo ellos entienden mal, cuando dicen que no, es la iglesia. Entonces, bueno, ¿qué hay de los 144,000? Pero ellos tienen un entendimiento malo en quién son los 144,000. Y no es aquí que son escogidos por gracia. No dice son escogidos por la ley o escogidos por obra. Entonces, bien clave aquí de qué está hablando, porque todos los capítulos anteriores claramente enseñan la salvación, que es simplemente por gracia. Y aquí habla que ser escogido, ser elegido, es por la gracia, es por la fe. Y dice verso número 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Un versículo bien clave, importante, en el claramente explicar que la gracia y las obras no son iguales. La salvación es por fe o es por tus obras, por lo que tú haces. Aquí es primero que no. Si es por fe, es gracia, es completamente gratuito. No puede ser las dos. Y una pregunta clave que nos gusta enseñar, preguntar a las personas en identificar si en verdad son salvas, que el evangelio correcto es de hacer la pregunta, ¿somos salvos solo por fe o fe más obras? Y una persona que tiene un entendimiento mal va a decir, no, obvio, es fe más obras. Y muestra ese versículo y aquí claramente dice que no es por fe y obras, es simplemente por fe, por gracia, gratuitamente. Y quiero leer unos pasajes. Y ve conmigo a Juan capítulo 8. Voy a leerte otros dos versos diferentes. Dice, en Levíticos 27, santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y 1 Pedro 1:15 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sabemos que términos claves en entender de quién está hablando o sobre la distinción, que mucha gente dice, no, la iglesia e Israel son cosas diferentes. Hay diferentes planes, hay diferentes pactos, hay diferentes salvaciones, hay mucha creencia, pero unos términos que tú puedes buscar en la Biblia y notar cuando lees es el término sobre creyente, sobre un santo, sobre un elegido y también discípulo.
los creyentes santos y elegidos son la misma persona. Está hablando de los creyentes, los que son salvos, son justificados y santificados. Somos santos, no como la Iglesia Católica, que ellos tienen sus propios santos. Esos no son los santos que habla la Biblia. La Biblia habla que un santo es una persona que confía en Cristo para su salvación. Pero el ser discípulo, porque eso también es una cosa que mucha gente confunde, en decir, de muchos que no son salvos, dicen, bueno, yo no estoy seguro si voy al cielo porque no soy un buen discípulo. Pero la cosa de ser un creyente, ser salvo y ser un discípulo son diferentes. El ser un discípulo, el de caminar con Cristo, el vivir la vida cristiana, eso es diferente de ser salvos. Y nota cómo dice aquí en Juan capítulo 8, del verso 30 al 33, dice, hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron, creyentes. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Acá habla claramente de que Cristo, revelando que Él es Dios, que Él es la salvación, dijo que antes que Abraham fuese, yo soy. Término de título de Dios, que Él usó a los judíos. Dice que en continuando seremos discípulos. Un discípulo, el discipulado, es algo que es constante. Pero en el momento que tú crees, que ya miramos en Efesios 1, en el momento que crees, recibes el Espíritu Santo, eres sellado con el Espíritu Santo y tienes vida eterna. Y el ser discípulo, el caminar con Cristo, eso es algo que batallamos cada día. Lo miramos en Romanos 6 y 7, esa batalla continua con la carne, con la tentación, con el pecado. Y el ser discípulo es de batallar y ganar esa cosa. Y sigue, vamos atrás a Romanos capítulo 11. En Romanos 11, el Israel no alcanzó o no ha alcanzado esto. Porque muchos tienen esos lentes del Dr. Clark puestos en que no entienden quién Israel es y no pueden correctamente interpretar la Biblia. Y Romanos 7 o 11:7 dice que entonces los que buscaba Israel no la ha alcanzado, pero los elegidos lo han alcanzado y los demás fueron cegados. Que Israel, la nación de Israel, en el tiempo de Pablo, dice que no lo han alcanzado. Ellos rechazaron a Cristo, rechazan el Evangelio, aunque el deseo de Pablo es que sean salvos. Él quiere que sean salvos y debe ser nuestro deseo de alcanzar a todo mundo con el Evangelio. Es un mensaje plenamente enseñado. Ya lo miramos en el pasado, que Dios quiere que todos sean salvos. El Evangelio es para todo mundo, de cualquiera que invocare su decisión propia y pueden ser salvos, hasta los judíos. Pero ellos no lo recibieron. Ellos no, dicen que los elegidos lo han alcanzado. Las personas que recibieron a Cristo como Él se presentó, dice, pero los demás fueron cegados. Ellos no pudieron recibir eso. Romanos 8:33 dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos? Si tienes en Cristo, eres escogido. No hay nada de condenación, no hay nada contra ti que te vaya a condenar. Dice, porque Dios es el que justifica y Dios nos justificó a nosotros. Ve conmigo Mateo 24. Mateo 24, aquí otra vez hablando de los santos. Porque para correctamente interpretar Mateo 24, tienes que entender quién son los santos. Porque si crees que los santos solamente son Israel, entonces aquí hay algo que no se puede entender correctamente. Porque si Israel es los escogidos, entonces ¿quién son los que son cegados? Entonces, si eso fuera el caso, ellos serían escogidos, ellos habían recibido a Cristo, pero no. En Mateo 24, 29 al 31, un pasaje que todos conocemos aquí, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, viendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos el rapto, los escogidos siendo juntando la reunión con Jesucristo, lo que estaba mencionando aquí. Y este entendimiento incorrecto que la gente tiene, que creen que Israel es separado, ellos creen que aquí está siendo el rapto de Israel, porque según ellos son los escogidos, y que nosotros somos, el rapto pasa antes de la tribulación. Pero aquí dice que esto pasa inmediatamente después de la tribulación. Y por eso es importante el entender
los términos, porque una cosa que la gente dice en enseñar que el rapto pasa en Apocalipsis 4, antes de la tribulación, es decir, que porque el término la iglesia ya no es dicho después de ese capítulo. Pero algo que ellos tienen contra nosotros, los judíos solamente son mencionados 2 veces en el Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3. ¿Y qué los menciona? Que son en la sinagoga de Satanás. Es lo que dice ahí. Entonces, el usar esa misma lógica no está bien con ellos, porque Israel no es mencionado más del capítulo 3. Entonces, ¿de qué habla la Biblia? Sobre los santos. El término los santos, algo que es repetido muchas veces en Apocalipsis. ¿Y quién son los santos? Los que entienden aquí de Romanos, todos los creyentes, todos los que recibimos la salvación, todos los que somos escogidos en Jesucristo. Esos son los que son los santos, los escogidos, los que van a tomar parte aquí en el rapto, después de la tribulación, resucitados con Él, juntados con Él, con Jesucristo. Y ahora vamos al capítulo número 7. Estás ahí en Apocalipsis, vamos al capítulo 7. Porque muchos dirán, no es correcto decir que Israel fue reemplazado, porque ¿qué tal de los 144,000? Y sabemos que los 144,000, los testigos de Jehová son famosos en querer pelear contigo, en decir que ellos son los 144,000. Pero en Apocalipsis 7 es el capítulo donde menciona eso, y puedes platicar con ellos sobre explicarles quién son los 144,000, porque según ellos son solamente los más mejores testigos de Jehová, que fueron más fieles a su doctrina y eso. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Y puse a pensar porque busqué, cuánta persona había de Israel en el tiempo que estuvieron de Egipto. Y busqué, no tienes crédito, voy a leer Éxodo 12:37. Dice, y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de pie, y sin contar los niños. Entonces en el tiempo de Moisés habían 600,000 hombres, más aparte las mujeres y los niños. Había una gran multitud. Y aquí los 144,000 es lo que estamos mirando. En Apocalipsis 7, versículo 1, dice, después de las cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que soplase viento sobre la tierra, y sople el mar, ni sople ningún árbol. Y vi otro ángel que subía donde hace el sol, teniendo el sello de Dios viviente, y clamó con gran voz, los 4 ángeles, las cuales eran dados a hacer daño a la tierra y mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y va y da una lista de que son 12,000 de cada tribu de Israel. Y cuando menciona son testigos de Jehová, tú dices que son los testigos de Jehová, son los que son los 144,000, pero aquí dice que son tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Y ellos, la manera que te van a responder, puedes mencionarles, pero yo no recomiendo de que pelees con ellos, porque no vale la pena. Cuando predicamos el Evangelio, el enfoque es del Evangelio, en lo que dice claramente la Escritura, y después de predicar el Evangelio, si todavía tienes tiempo, puedes platicar de esto. Pero ve conmigo al verso número 9. Dice, después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Vemos que aquí está una multitud que nadie puede, un número grandioso de personas. Entonces no son solo 144,000 que van al cielo, porque es en la manera que los testigos te tratan de combatir, discutir contigo. Les preguntas, ¿sabes tú que vas al cielo? Ellos inmediatamente van a pelear. No, solamente los 144,000 van al cielo. Y ahí empieza la discusión. Pero aquí en este capítulo dice, no, que hay una multitud grande en el cielo. Entonces no solamente son ellos, pero los 144,000 son de las tribus de Israel. Entonces no son ellos, aunque su respuesta será que no, es que esto es simplemente simbólico. Cuando te tratas de discutir con testigos de Jehová, te van a torcer todo argumento para decir que no es simbólico, en verdad no es como tú entiendes, pero no, esto está literalmente hablando que son 144,000 de las tribus de Israel. Ve conmigo a Revelación capítulo 14. El capítulo 14 también es otro capítulo que habla sobre 144,000. En este capítulo nos da un poco más información de quién son estos. En Apocalipsis 14, el verso 1 dice, y miré,
he aquí, un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Entonces aquí están los 144,000. Dicen que ¿quiénes están? Están en el monte Sión con el Padre. Ahora, sé que ya viste, ve conmigo a Hebreos 12. Tengo mucha escritura. Quiero leer esta porción porque el monte Sión está hablando sobre el cielo. Sabemos que hay un monte Sión físico, pero esto es que está mencionando aquí es importante, porque si los 144,000 están en el cielo, es muy importante. Mira aquí dice en Hebreos 12, del verso 18 a 22. Me gusta esta porción porque dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, que ardía con fuego, y al turbión y a oscuridad y la tempestad. Enfocado, esperando de que no es un monte físico. Dice, y al sonido de la trompeta y a la voz que les hablaba, las cuales oyeron rogando que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que les mandaba, ni aun una bestia tocase al monte, será aprendada o pasada con darlo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Está aquí hablando sobre cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí frente a Moisés, que fue tan grande cosa que ese monte se quemó, de que Moisés estaba temblando, tenía tanto temor de la presencia de Dios. Pero mira verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y una compañía innumerable de ángeles. Entonces hay un monte Sión celestial, arriba, en el cielo, y atrás a Apocalipsis 14, entonces los 144,000 estaban en el cielo. Y mira que dice aquí en el verso 2, del 2 al 5, dice, y una voz del cielo, y oí una voz del suelo, estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y una voz de teñedores de arpas que tenían con arpas, y cantaban con una canción nueva delante del trono, y delante de sus 4 sirvientes, y los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces ellos ya salieron de la tierra. Entonces ellos están en el cielo. Y dice verso 4, dice, y esos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos no son sin mácula delante del trono de Dios. Entonces, estos hombres son personas que fueron salvos, que están en el cielo, pero son literalmente personas de la tribu de Israel. Entonces, esas personas que ya están en el cielo son personas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esta descripción de hombres que son vírgenes, no son contaminados, saben exactamente de qué tribu son, eso no es algo que podemos claramente identificar hoy. Si vas a los judíos hoy, ellos no saben de qué tribu son. Y hasta más encontrar 144,000 que sean varones, que sean vírgenes. Y también eso ahí enseña de que no son los testigos de Jehová porque solamente son hombres. Entonces, estas personas, dice aquí, que estaban delante del trono de Dios. Unas personas que fueron salvos. Y el único lugar donde podían haber tanto número de personas judías salvas de las tribus sería del Antiguo Testamento. Porque miramos que ven 600,000 y que salieron de Egipto, entonces 144,000, entonces, y nada más hombres. Entonces sí, el único lugar de donde pueden haber tanto número de judíos, específicamente de cada tribu, serían personas que fueron del Antiguo Testamento. Y algo también importante en Apocalipsis 14, en el entender la línea en donde está, cómo podemos entender Apocalipsis, esas personas aquí, mira versos 9 y 10, dice, y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz, si alguno adorará a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en cáliz su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Estas personas estaban allí con Dios antes de que la ira fue derramada. Entonces no es personas
que son judíos de este tiempo que pasaron la tribulación y fueron salvos. No, este es un grupo diferente. No está hablando de eso. Entonces, en Dios cumpliendo su promesa, vemos que sí hay un remanente. Porque el pasaje en Romanos 11 que estaba mencionando sobre el tiempo de Elías, que Dios dijo que yo tengo un remanente preparado para mí, y sí hay un remanente. Está ese remanente de los 144,000, pero también sí cumplió la promesa, porque había una multitud que no se puede ser nombrada. Tanta grupo de gentes que Dios ama al mundo, Dios ama, por eso es tan importante el entender el Evangelio, porque Dios pagó tanto para poder salvar a las personas. Y ahí es evidente cuánta gente fue salva, que es mencionado en este capítulo, un número grande. Entonces Dios no quebró su promesa. Dios ama a Israel. Todo Israel será salvo, y Él no está fallando en eso. Vamos atrás a Romanos 11. Vemos que los gentiles, dice que provocaron a ellos para salvación. ¿Por qué? Porque le tuvieron envidia. Y la caída de ellos fue para la salvación de los gentiles. Pero no es que los gentiles siendo salvos fue otro plan diferente. No fue que pasó un error y ahora Dios tuvo que cambiar el plan. No, el propósito siempre fue que todos los gentiles fueran salvos. El propósito siempre fue de que por Abraham, por la simiente de Abraham, siendo Jesucristo, todas las naciones fueran bendecidas. No era solamente de que era solamente la nación de ellos. Entonces aquí explicando de que Dios quería que ellos fueran salvos. Verso número 12. Dice, si la caída de ellos es la riqueza del mundo, y a ellos menoscabó de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más la plenitud de ellos. Porque a vosotros habló gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, y mi ministerio honró. Porque si de alguna manera provocase a celos a los que son de mi carne, e hiciere salvos algunos de ellos. Entonces el deseo era de que por la salvación de los gentiles, por la salvación de este grupo que a ellos no les gustaban, si ellos recibieron el evangelio y fueron salvos, de que provocara de que algunos de Israel fueran salvos. Ahí Pablo, hablando de la gente que estaba allí con él, que él quería que ellos fueran salvos. Y aquí el verso 16 al 19, me gusta esta porción porque esta porción explica bien claro cómo es la relación entre los gentiles e Israel. Entonces, ¿en qué manera o qué está explicando aquí de quién es Israel y qué es el propósito de Israel? Y verso del 16 al 19 dice, porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas fueran quebradas, tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. No te jactees contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Vamos a seguir leyendo los siguientes versos. Pues bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie, no te la enaltezas, antes teme. Porque si Dios no perdona las ramas naturales, mira, no que tampoco te perdone. Mira pues, bondad, la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permaneciese en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortada. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Y la explicación, el pastor usó un árbol. Me gustó cómo él ilustró este pasaje. No sé si tengo una manera de explicarlo, pero bueno, voy a usar esos himnarios porque en lo que está hablando aquí, el entendimiento incorrecto, en la manera que explican la relación entre Israel y la iglesia, ellos lo explican como si hay dos árboles y decir que Dios en el rapto va a quitar a los creyentes y puso al lado a los judíos, pero en el tiempo de Apocalipsis, de la tribulación, va otra vez a tratar con ese árbol. Pero eso no es lo que está mencionado aquí. En la manera que está explicando aquí, dice que hay un árbol, y en el árbol hay ramas, y dicen que los judíos fueron removidos, las ramas fueron quebradas. Y ahí está, entonces, cómo nos pueden criticar de que estamos enseñando doctrina falsa en el reemplazamiento de Israel. Ahí dice que fueron cortadas, Dios las cortó. Es lo que la palabra de Dios dice. Y dice que nosotros, siendo una rama olivo silvestre, fuimos injertados. Aquí el hermano Luis, él sabe mucho sobre las plantas, sobre injertar, sobre árboles. Sabes que puedes tomar la rama de un árbol e injertarla a otro árbol. Es una buena ilustración. Y aquí está explicando de que nosotros, siendo gentiles, no siendo el pueblo de Israel, fuimos injertados al árbol. Pero el árbol no es Israel. El árbol, la raíz, es Jesucristo.
Entonces, en Jesucristo es donde viene la promesa. En Jesucristo es donde viene todo. Entonces, Dios no falló a Israel. Dios ama al pueblo. Entonces, por medio de Jesucristo es como el pueblo. Y nosotros somos injertados. ¿Por qué? Por fe. Ellos fueron removidos. ¿Por qué? Por incredulidad. No fue porque no guardaron la ley. No fue porque no guardaron los mandamientos. No, por incredulidad fue lo que fueron removidos. Pero dice allí que si no permanecen en incredulidad, entonces si tienen fe, pueden ser injertados otra vez. Entonces ambos podemos estar juntos en el libro, en el árbol. Ambos judíos, gentiles, el mismo pueblo. Es una explicación que es tan simple de que la persona, si tienen una vista incorrecta, es donde se pueden malentender. Entonces es importante entender quién es Israel, quién es Cristo. Somos injertados en Jesucristo. Cristo es el árbol. Cristo es la raíz. Cristo es donde viene la importancia. Ve conmigo a Hebreos 3. En Hebreos 3, quiero leer este pasaje porque el enfoque siempre en la Biblia es sobre creer y no creer. Creer y incredulidad. Y por eso nosotros fundamos este púlpito, es una imagen de la Biblia King James. Y es importante porque nos importa toda palabra. Y esta frase de incredulidad, en algunas Biblias que son basadas en textos malos, la cambian a obediencia. Pero incredulidad, creer y obediencia son diferentes. Por eso en la Biblia RVG correctamente cambió esta palabra en múltiples diferentes lugares para decir incredulidad, no desobediencia. Porque en la manera que ellos fueron removidos fue incredulidad. Mira aquí este ejemplo, otra vez de Moisés, verso 15 de Hebreos 3, dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas con quienes estuvo enojado 40 años. No fue con lo que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que no creyeron. Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Y capítulo 4, verso 6 dice, así que puesto que faltan que algunos entren en él, aquellos quienes primero fue predicado, no entraron por causa de incredulidad. Bien simple, aquí este pasaje habla de que en la manera que podemos ser parte del pueblo, parte de Israel, es por fe, por creer. La nación de Israel fue removida del árbol, que está ahí explicada, porque ellos no confiaron en Cristo, rechazaron la roca. Y me gusta el himno, porque este himno, que quizás muchos lo cantan, es un himno de niños que se llama Every Promise in the Book is Mine. Y es algo que podemos cantar con este entendimiento. Podemos cantarlo en contexto de Romanos capítulo 11, porque entendemos quién Israel es. En inglés dice, every promise in the book is mine, every chapter, every verse, every line. All the blessings of his love divine, every promise in the book is mine. Lo busqué, no sé si está en español, pero lo traducí. Dice, cada promesa del libro es mía. Dios no rompió ninguna promesa. Cada capítulo, cada verso, cada línea. Si correctamente entendemos quién Israel es, podemos cantar eso. Podemos cantar que cada capítulo, cada verso, cada línea, todos son para nosotros. Dios no los falló, Dios no los desechó, fue por su propia incredulidad que fueron removidos del árbol. Tiene todas las bendiciones de su amor divino. Somos bendecidos por Jesucristo, por la simiente de Abraham, que es Él. Cada promesa en el libro es mía. Cada promesa, no hay diferentes planes para los judíos, para Israel, no hay un agente especial y muchas personas que he escuchado que crecen en la iglesia con esta enseñanza de que Israel es especial, Israel tiene un plan separado, se crecen diciendo, bueno, pues yo qué soy, porque yo no tengo un plan especial. Pero bueno, gloria a Dios que la interpretación correcta es que sí. Todos somos especiales por Jesucristo y todos podemos cantar este canto y todos podemos regocijarnos de cantar todos los cantos, leer todos los capítulos y saber que toda esta promesa es para nosotros. Y esto de que, vamos al verso 25, Romanos 11, aquí es el versículo clave que muchos se enaltecen de que somos malos, estamos contra Israel. Dice verso 25 y 26, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio, para que no seas arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel.
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, como está escrito de Sión, vendrá el libertador que quita a Jacob la impiedad. Aquí algo muy importante, y el hecho de que solamente sacan esa frase de que todo Israel será salvo, ignoran todo lo demás de esos versos, es asombroso, porque allí en esos dos pasajes claramente explica de qué está hablando. Porque el de la plenitud de los gentiles, vemos que también es mencionada en Apocalipsis. No voy a ir por tiempo, pero está hablando sobre durante el tiempo del fin, después del tiempo de los gentiles. Todos van a ser salvos. Es el milenio. Es que todos vamos a ser juntados. Los gentiles, judíos, todos van a ser salvos. La plenitud de los gentiles, todos los gentiles van a ser salvos. Todo Israel es salvo porque somos uno en Jesucristo. Y atrasando a lo que acabo de explicar de cómo somos parte del mismo árbol, allí es como todos van a ser salvos. Entonces, sí, Israel va a ser salvos, pero no es la nación. No es que la nación de Israel hoy está siendo preparada, ser apartada para un tiempo especial durante la tribulación. No, eso contradice todo lo que acabamos de ver. Entonces, el ser salvo, y mira lo que dice después, dice, de Sión vendrá el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. ¿De qué está hablando ahí? De Jesucristo. Cristo es el que removió la iniquidad de Jacob. Jacob también es Israel. Son intercambiables. Jacob es Israel. Entonces, Él es el libertador. Cristo es el libertador. Cristo es el que vino a quitar la impiedad de Israel. Y vemos que eso es el nuevo pacto. Pero muchos, quizás hay una división entre la gente que digan que hay otro pacto diferente para Israel, que sea otro pacto diferente para nosotros. Pero eso será contrario a la palabra. Vamos a Hebreos capítulo 8. Ve conmigo Hebreos 8 y déjate leo Hebreos 7:22. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor testamento. Muchos enseñan erróneamente estas doctrinas de dispensaciones en tratar de dividir la Biblia en diferentes secciones, pero la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero ambos son de Jesucristo. Y aquí en Hebreos 7 y 8 claramente lo explica. Pero Hebreos capítulo 8, si buscas esto sobre el pacto, sobre el nuevo pacto, te voy a leer estos capítulos, estos versos, pero te voy a decir que estos versos que voy a leer son de la RBG 2023. Porque la que tú tienes, si tú estás leyendo la 2010, en vez de poner pacto, tenían testamento, pero ya lo acaban de corregir. Pero aquí es importante porque de eso está hablando. En Hebreos 8, versos 6, del 6 al 10, dice, mas ahora tanto mejor ministerio el suyo, por cuanto Él es el mediador de un mejor pacto, que ha sido establecido sobre mejor promesas. Hablando de Jesucristo, lo que hizo Jesucristo. Y un buen estudio, si te gusta ver o te gusta resaltar tu página, y usa un color amarillo, y en el libro de Hebreos, nota cada vez que usa la palabra mejor. Mejor pacto, mejor testamento, mejor ofrenda. Dice, porque si a un primer pacto hubiera sido sin falta, no hubiera procurado lugar para el segundo. No fue un plan diferente, no fue un error de que los judíos fallaron y ahora por casualidad los gentiles fueron ahí. No, fue el plan, siempre fue el plan. Verso 8, porque hallando falta en ellos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, está hablando de un pacto con ellos. Verso 9, no como el pacto que hice con sus padres, hablando del Antiguo Testamento, en el día que os tomé para mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los desatendí, dice el Señor. Entonces aquí la Biblia está mencionando en un lugar específico, hablando sobre Moisés, sobre el tiempo en Egipto, sobre el tiempo en el desierto, en que fueron desobedientes, en que no creyeron, y la cosa que en la Biblia nunca menciona, como aquí explica, sobre la nación de hoy siendo separada y luego siendo tratada otra vez en la tribulación. Eso no es mencionado. Aquí claramente explica que eso está hablando de durante el tiempo de Moisés. Verso 10, porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré y seré por ellos Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahí está el pueblo, la nación. ¿Cómo somos parte de Israel? Simplemente por fe, por recibir el nuevo pacto que viene por medio de Jesucristo. El nuevo pacto es lo que Cristo ya hizo y que ofrece a todos. El nuevo pacto para Israel no es algo diferente.
No hay que, el decir que hay algo diferente para Israel en el futuro es de disminuir, decir que Cristo no es suficiente. Y estamos otra vez en cambiando la suficiencia de Cristo, cambiando la propiciación, cambiando el poder de su sacrificio. No, Él cumplió todo. Toda promesa que Él cumplió, Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Él ama a Israel, porque Él ama a su pueblo. Vamos atrás a Romanos. Si quieres hacer un estudio separado entre el tiempo de los gentiles, puedes ir a Apocalipsis 11 y a Lucas 21. Tengo aquí muchos versos, pero no quiero ir por tiempo. Pero vemos que Cristo vino por todo mundo, incluye a Israel, y vemos que por el tiempo del que estuvieron nación, fueron removidos de Cristo y pueden ser añadidos, y fueron añadidos cada persona que fue salva, que recibió el Evangelio, porque Pablo era judío y los apóstoles eran judíos, y vimos pasajes donde mucha gente creyó en él, mucha gente de Israel sí fue salva. Entonces no es que los desechó completamente, porque toda la persona aquí en esta Biblia, todos eran judíos en ese tiempo, entonces muchos fueron salvos, y él nunca falló ninguna promesa. En versos 27 a 29 de Romanos 11 dice, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quité sus pecados, así que en cuanto el evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto la elección son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son los dones y llamamiento de Dios. Y verso 30 dice, porque como también vosotros en otro tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado la misericordia por la incredulidad de ellos. Así también esto ahora no han creído. El enfoque es en creer. Y aquí dice, porque también en otro tiempo. En inglés dice, for ye in time past, en tiempo pasado. Acá está hablando específicamente de cómo fuimos añadidos. Ve conmigo a Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 habla sobre este mismo tema. Y quiero leer esta porción de escrituras porque Pablo escribió ambos libros. Pablo está explicando sobre los gentiles y los judíos, Israel, gentiles y Israel, y aquí vamos a explicar y entender cómo son uno. Entonces, en Efesios 2, y en Efesios 2, en español, lee un poco diferente de en inglés. En inglés dice, wherefore remember that ye in time past were Gentiles in the flesh. En la RBG dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión. La Biblia del Oso de 1569 leía también diferente. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros erais gentiles en carne. Y ninguna Biblia en español lo dice exactamente, correctamente, explicando esta doctrina o esta enseñanza de que dice que en tiempo pasado eras gentiles en la carne. Dice, mas erais incircuncisión, por la que es llamada circuncisión, hecha por la mano en la carne, que en aquel tiempo, verso 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Hablando de una persona que no era parte de Israel. Estábamos antes gentiles en la carne y no éramos parte, extranjeros. Dice, y extranjeros de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces dice que antes éramos gentiles en la carne. Entonces, ¿ahora qué somos? Somos Israel espiritual. Somos Israel en espíritu. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Jesucristo. Aquí Efesios 2 se junta muy bien con Romanos 11 explicando esto. Dice, pero ahora, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que no tenéis estado lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14, porque Él es nuestra paz, de que ambos hizo uno. Y derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, conteniendo en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. Y verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino co-ciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Dice ahí, ambos son santos. Todos los gentiles somos espiritualmente Israel, somos santos. Y esa palabra santos y ese entendimiento nos ayuda a entender Mateo 24, en todo Apocalipsis. Cómo podemos entenderlo correctamente es de saber quién es Israel
y saber que todo Israel será salvo, sí, porque todos los creyentes, todos los que son injertados en Jesucristo van a ser salvos. Y eso que es para siempre. Atrás de Romanos 11, que quiero resumir simplemente con ese último verso que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y es un buen pasaje, verso ahí, de resumir esos 3 capítulos en que en que podemos tener esa paz, de tener certeza de que somos parte de Israel. No hay ninguna confusión de que todo fue para su gloria. No hay de estar en ninguna confusión en si no somos parte de un linaje especial, de un grupo de personas especial. No depende del linaje físico, de tu carne. Fue lo que explicó en Romanos 9, de que no es de que Cristo o Dios escoge a personas para salvación y no para salvación. Está claramente explicando de que no depende de tu linaje físico, sino de lo espiritual. Y es lo que está explicando aquí. Todo Romanos 9, 10, 11, Efesios 2 y todo lo que miramos es un entendimiento muy claro de que te deslaquea ese entendimiento de toda la Biblia. Yo me acuerdo cuando estuve en la iglesia pentecostal, ellos enseñaban el dispensacionalismo, pero no lo enseñaban ni lo decían, era simplemente en cómo tener ese entendimiento. Y fue hasta cuando escuché las enseñanzas contra el dispensacionalismo que me ayudó, me quitó esa banda, esa cosa de cegaduras que tenía y pude entender la Biblia más clara. Porque cuando estás cegado por el dispensacionalismo, no puedes entender correctamente el Antiguo Testamento. Y fue lo que me ayudó a mí. Me deslaqueó, it unlocked en una manera de interpretar y entender el Antiguo Testamento. Y mirando, como dije, usando Hebreos para mirar las sombras y de entender cómo podemos conectarlos ambos con Jesucristo. Jesucristo es la clave. De Génesis a Apocalipsis, todo es de Jesucristo. Y Jesucristo es el enfoque, no Israel. Entonces, y no es de que, como es erróneo el criticarnos de que estamos hablando más de Israel, según la manzana de los ojos de Dios. Todo creyente es la manzana de los ojos de Dios. La niña de tus ojos es como dice la Biblia, pero no es la manzana de tus ojos. Es algo importante que está en los ojos de Dios. Dios ama a los creyentes. La importancia, la gloria es para Él. La gloria no es para Israel. Dice ahí, para Él es todo. Para Él sea la gloria. Y por gracia, por siempre. Amén. Espero que haya sido una bendición, ya que duramos mucho aquí en el tema de Israel. Es un tema muy profundo, pero te animo, si tienes tiempo, busca esos términos, lee esos capítulos, compara los capítulos, Romanos, Gálatas, Efesios, y usando esos términos, entendiendo correctamente quién Israel es, mira otra vez a Apocalipsis. Y vas a mirar que es muy claro cómo es ese linaje, cómo van a pasar todas esas cosas. Y entender que Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis 6, 7, todo es un mensaje continuo. No hay ninguna confusión. Dios no es el autor de confusión y quiere que claramente